Muy bien, chicos, muy buenas noches. Esta noche tenemos el privilegio de contar con la presencia de la magíster Raquel Chiringuico, profesional destacada en el campo de la nutrición humana y especialista en servicios de alimentación y nutrición clínica. La magíster Chilón cuenta con más de 15 años de experiencia en la gestión de servicios de alimentación y en el ámbito de la nutrición clínica. Ha trabajado en reconocidas instituciones como la Clínica Adventista Good Hope, la Clínica Americana de Juliaca y el Comedor Universitario de la Universidad Peruana Unión, donde ha desarrollado proyectos orientados a la mejora de la calidad alimentaria y la atención nutricional. Desde el 2022 se desempeña como docente universitaria a tiempo completo en diversas instituciones, entre ellas la Universidad Peruana Unión, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, la ULCB y la Universidad Científica del Sur. Además es ponente nacional e internacional. Su trabajo académico incluye publicaciones en revistas indexadas como Frontiers in Public Healthy Foods. Asimismo, ha completado su formación con estudios especializados en inteligencia artificial aplicada a la docencia, nutrición antiinflamatoria y gestión de restaurantes y servicios de salud. Es un honor para nosotros recibir esta noche a la magíster Raquel Chiringuico, a quien brindamos una cordial bienvenida y nuestro agradecimiento por compartir sus conocimientos con nosotros. El tiempo es suyo, magíster. Muy buenas noches, qué bueno poder estar con ustedes, aunque no los pueda visualizar. Veo ahí algunos nombres o varios nombres, como son, a ver, Dana, Jonathan, Almendra, y entiendo que todos son de medicina, ¿cierto? Voy a pedir sus reacciones, no les voy a obligar a prender la cámara porque yo valoro el trabajo que van a hacer y que en realidad están proponiéndose para la mejora del prójimo. Así que vamos a avanzar rápidamente. Como nutricionista, pues he venido elaborando para poder ayudar en el bienestar de las personas a través de la alimentación. Así que me han comentado que van a ir a esta localidad que es la Huaytambo, ¿es correcto? Entonces vamos avanzando. Vamos a ver sobre todo dos grupos, o mejor dicho, consejos nutricionales para la anemia, dislipidemias y cómo abordarlos en forma rápida, ¿sí? Entonces, ustedes me pueden ir preguntando, yo voy a ir leyendo el chat también, así que, y si pueden también activar su micrófono, normal. Entonces, vamos avanzando rápidamente. Bueno, básicamente vamos a ver que yo estaba viendo, primera vez en sí que yo escucho el nombre de esta comunidad, ¿no? La Huaytambo. Pero cuando me vi que era Guarochirí, por aparte de Guarochirí, entonces ya se me hizo más familiar. Entonces dije, no, los pisos altitudinales de nuestro Perú, pues se están aumentando para ese lado, ¿no? Entonces nuestra altitud aumenta el riesgo de anemia y eso ya nosotros como, bueno, personal de salud lo sabemos. Yo que he vivido en Juliaca, por ejemplo, a la mayor altura, mayor metro sobre el nivel del mar, nosotros vamos a tener mayor necesidad de oxígeno, ¿no? Por lo mismo de que nuestro cuerpo van a generar, porque hay menor, a mayor altura, menor oxígeno y nuestro cuerpo ya por sí va a formar más eritrocitos, ¿no? Pero necesitamos también alimentarnos bien y justamente es nuestro Perú, pues uno de los países a nivel mundial donde todavía la anemia es un factor muy complicado, es causante de la anemia, ¿no? Es multifactorial, sí, pero gran parte es por la alimentación. Entonces, vamos a ver estilos de vida que pueden modificar y con los consejos que ustedes pueden dar en las visitas domiciliarias, hacer que puedan mejorar su estilo de vida, ¿no? Mejorar sobre todo a través de la dieta. Así que vamos a abordar la anemia y es solo un recordaris, que cuáles son los síntomas, nos va a debilitar, va a causar cansancio, bueno, fríos, con mareo, no bajo rendimiento escolar y por lo tanto, pues esto viene a ser cosechado y sobre todo en la etapa escolar, cuando el niño retiene muy poco y hay menor rendimiento. Entonces, básicamente las causas de la anemia, ustedes saben que el año pasado, el 2004, salió los nuevos puntos de corte para el tema de la anemia de 6 meses a 24, con 10, mayor a 10,5 era, ya es considerado normal, ¿no? Antes era 11, lo han bajado 0,5 para la edad de 6 meses a 24. Entonces, pero yo que he trabajado en Juliaca, he podido ver la anemia como más acentuada, ¿no? Sin embargo, podemos ver que en estas localidades también pues prevalece la poca ingesta de hierro
Y algo que tienen en común mucho en la sierra es el consumo de infusiones, té, anís, hierbas luisa. ¿Y qué pasa con estos? Pues estos tienen taninos, unas sustancias que dan color, aroma a a las hierbas, como el té anís, y estos van a dificultar la absorción del hierro, reducen grandemente la absorción del hierro. Entonces, si la persona, cuando ustedes visiten las casas, está consumiendo arroz con lenteja, pero ha tomado su infusión después de la ingesta, entonces va a tener grandemente la reducción de hierro, la absorción del hierro. Entonces no es bueno, no es aconsejable. Hay que em, aconsejar a las personas que lo hagan fuera de las comidas. Quiere decir 1 hora y media al menos después, y al menos siquiera 1 hora después de haber comido alimentos ricos en hierro, sobre todo los de origen vegetal. ¿No? Entonces vamos a ver que también otra de las causas es el poco consumo de verduras y proteínas de origen animal. Ahora, nuestro plato, para que ustedes puedan aconsejar a las personas, debe tener colores. Un plato colorido o es un plato saludable. Un plato naturalmente colorido es un plato saludable. Ahora, hay grupos de alimentos, es una clasificación todavía usada y que es considerado de forma práctica, ¿no? Los alimentos que nos dan fuerza o los constructores, que son los alimentos ricos en proteína, que básicamente lo vamos a encontrar en dos grandes grupos. Tenemos los de origen animal y los de origen vegetal. En los de origen animal está compuesto por proteínas que son consideradas de buena absorción, de buena calidad. Sin embargo, ahí yo debo comentarles que las proteínas de origen animal sí tienen buena absorción, pero ahí tiene su pero, tiene em, colesterol, grasa saturada, tiene buena fuente de hierro. Sin embargo, el problema es que eh, existe la forma como lo están preparando en las casas, ¿no? La forma como lo preparan generalmente es frita. Por ejemplo, si comen pescado, es frito. Y cuando ya lo fríen el pescado, entonces, tiene omega 3. Ahora, y eso es cuestionable también, porque ahora la mayoría es de piscigranja. Entonces, sobre todo por esa zona de la sierra limeña, tiene ya muchas piscigranjas, tiene ingesta de proteínas, sí, pero ya no está teniendo aporte de omega 3. ¿Y para qué es el omega 3? Sobre todo tiene bastantes funciones, dentro de ellos al desarrollo del cerebro, en todas las etapas de la vida, sobre todo en la etapa de la formación del feto y también la etapa antes de los 4 años. Y después ayuda también a nivel de la dislipidemia. Entonces, ¿qué vamos a aconsejar? Yo les voy a ir comentando. Este es el grupo de los alimentos que dan proteína. Su mayor función, aporte, son dar proteína. Dentro de ellos están las menestras, bueno, los alimentos de origen animal, el huevo, también está considerado dentro de este grupo de los alimentos constructores o de fuerza, están considerados los alimentos como bueno, todo lo que son las carnes, los lácteos y también las menestras. También este grupo se caracteriza no solo por dar proteína, sino también dar minerales, como el calcio, como el fósforo, ¿no? Y microminerales como el hierro. Dentro de este grupo de los alimentos que dan energía son los alimentos carbohidratos. Ahora, dentro de este grupo están ya sea los tubérculos, como papa, camote, raíces como la yuca, y en la zona donde van a ir, bueno, probablemente sí esté el oyuco, también están considerados las verduras almidonadas. ¿Cuáles son las verduras almidonadas? La zanahoria, la betarraga, también están las arvejitas, que su mayor fuente o el mayor nutriente que aporta son los carbohidratos. Dentro de este grupo hay que considerar que hay dos tipos, los carbohidratos complejos y los carbohidratos simples. ¿Qué se considera carbohidratos complejos? Son los que en su estado natural generalmente se encuentran en forma de grano o semilla. Por ejemplo, el trigo. ¿Cuál sería ya lo refinado? La harina blanca, ¿no?
Ahora, ¿por qué es importante cuando vayamos a recomendar que sea, por ejemplo, de grano entero? Estaríamos hablando, porque si nosotros vamos a comer alimentos de grano entero, vamos a tener mayor aporte de fibra. Y esa fibra, hay dos tipos de fibra, la fibra soluble y la fibra insoluble. La fibra soluble, que es la parte de la pulpa, y que es la parte gelatinosa, que es la parte que forma la pectina. Por ejemplo, cuando yo como una naranja, la parte blanca, la parte de la parte interna, como que las gotitas de la naranja, esa es la parte soluble. La insoluble es, por ejemplo, el salvado de trigo, las cáscaras de las frutas, eso es generalmente la insoluble. Ahora, en temas de dislipidemia, para ir abundándonos rápidamente, es que nosotros debemos consumir para nivel digestivo, es la parte de la cáscara de la piel, la fibra, porque estos van a dar saciedad, van a dar llenura, van a dar plenitud y además va a acelerar el peristaltismo intestinal, o sea, nos va a ayudar a mejorar la digestión y evitar el estreñimiento. Además, la fibra, tanto soluble como la insoluble, atrapan sales biliares. ¿Qué significa eso? Entonces, cuando vaya, es importante porque eso, si la persona tiene colesterol alto, entonces no solo se trata de quitar qué alimento, no comas eso, no comas el otro, no comas frito, sino que debo añadir para poder hacer que mi alimentación sea mejor. En este caso, podríamos decir que, por ejemplo, ¿no? Si la persona consume harinas, alimentos ultraprocesados, que en realidad somos el tercer país a nivel Latinoamérica con mayor aporte con mayor porcentaje de obesidad, de sobrepeso y obesidad, que llegamos al 70% sumando los dos. Entonces, la persona, por ejemplo, si la papa debería ser bien lavada y le puede comer con cáscara. Entonces, ya está consumiendo más fibra. En el comedor, cuando yo trabajaba aquí en la universidad, un tiempo, por ejemplo, a los chicos les gustaba mucho el saltado todo es vegetariano, ¿no? El saltado de soya, de gluten. Entonces, lavábamos bien la papa, o podríamos ser las papas pequeñitas, las papas cóctel, esas chiquititas, esas papas le poníamos al horno y bien lavadas, o si no, sancochadas, salteadas con algunas verduras y hierbas finas, que serían orégano, tomillo, y ahí está comiendo fibra. Para que ustedes sepan un poco, el tema por ejemplo, en un tercio de taza de arroz cocido hay 0,5 gramos de fibra. Pero si esa misma persona come arroz integral, está consumiendo por cada tercio de taza 3 gramos de fibra. Entonces, esa fibra va a atrapar las sales biliares, de ayudarnos en la digestión, de darnos saciedad, de apoyar sobre todo en el tema de los probióticos, que eso es alimento también para los probióticos. Entonces, va a atrapar las sales biliares y va a reducir el colesterol. Va a reducir el colesterol malo, el LDL, coloquialmente conocido, y va a ayudarnos a incrementar el colesterol bueno. Entonces, por eso es que esos alimentos de carbohidratos complejos son los que debemos elegir. Por ejemplo, papa con cáscara. Ahora, podemos elegir también los alimentos de grano entero, por ejemplo, trigo, ¿no? En la sierra hay mucho eso todavía hay el trigo tostado, el maíz, ¿no? Por ejemplo, el choclo también es una verdura almidonada considerada en el grupo de los carbohidratos y que van a aportar fibra, porque la mayoría de los peruanos no cumplen el requerimiento de fibra que necesita. ¿Y cuántos gramos de fibra necesita? 30 gramos para un adulto. Entonces, 30 gramos. Entonces, se dice que de cada 5 peruanos, 3 tienen estreñimiento. Entonces, por ejemplo, y eso es un problema, ¿no? Hacer rúbrica de gestión para el Ahí es la Alexa. Entonces vamos a mirar también que el otro grupo son los alimentos protectores o que dan protección. Y este es importantísimo porque este está formado por las frutas y las verduras. Ahora, la última estadística del INEI dice que de cada 10 peruanos, solo un peruano cumple el requerimiento de comer la cantidad de frutas y verduras que necesitamos. Entonces, ¿qué aportan? Fitoquímicos, antioxidantes, sustancias protectoras.
Ahora, ¿cómo voy a saber si la persona está comiendo balanceado? Cuando tiene, sobre todo en el desayuno y en el almuerzo, representantes de cada grupo. Tiene alimentos que dan energía en su plato, que puede ser la papa, tiene alimentos que van a dar, que tiene protección, que le van a dar protección, como las frutas y las verduras, que puede ser, por ejemplo, si es en la mañana, si es un desayuno, hablábamos de papa, ¿no? En la sierra a veces se come papa, ¿no? En desayuno también. Entonces, también fruta, la fruta que esté de temporada, la fruta que sea de la zona, ¿no? Si es temporada de mango, mango, ¿no? Y alimentos que van a dar proteína. Acá, por ejemplo, sería huevo. Ahora, del plato, lo ideal es que el grupo que tenga energía puede ser hasta la cuarta parte, ¿no? Entonces estaríamos hablando, por ejemplo, de papa, estaríamos hablando por ejemplo, avena, ¿no? Y algo bebible, o si no, y fruta y algo que le dé proteína. Vamos avanzando. Entonces, hay alimentos que van a ayudarnos para poder combatir el hierro. Sin embargo, yo les voy a hablar también un poco como rompiendo algunos paradigmas, ¿no? Alimentos ricos en hierro, bueno, se habla mucho de la sangrecita. Particularmente, eso trabaja también el Ministerio de Salud con la sangrecita. Tiene buena absorción del hierro, sin embargo, yo particularmente no lo recomiendo. Y me dirán, ¿por qué? No, si tiene buena absorción. Yo les voy a mostrar un artículo científico bien interesante. Pero esta es la realidad. ¿Por qué tiene hierro? Sí, tiene hierro. Se divide el hierro hemo, que todos los alimentos de origen animal tienen hierro hemo, que también así como las proteínas son de fácil absorción, estas también son de fácil absorción. Pero cuando hablamos de vísceras, hígado, sangrecita, todos estos tienen también bastante colesterol, ¿no? Igual todo lo que son el cuy, ¿no? Ahora, el huevo sí es un alimento que también tiene hierro, sobre todo la yema, ¿no? La yema, entonces, un huevo que coma, si un escolar, uno o dos huevos, no hay problema. Ahora, el problema va a ser si esa persona, bueno, básicamente hay todo un tema de debate con el huevo y el tema del colesterol, pero si la persona es de la mayoría de bajos recursos, que coma huevo, sin embargo, vamos a aumentar el otro grupo de alimentos que le van a ayudar a tener también mayor fuente de fibra para poder combatir el colesterol que pueda estar comiéndose en el huevo. En este caso podría ser las menestras, como son las lentejas, las habas, el tarwi. Yo les voy a mostrar algunos artículos sobre el tarwi también, la quinoa, las hojas de betarraga que muchas veces se bota, la selga, ¿no? Y para mejorar la absorción de estos alimentos, sobre todo de origen vegetal, alimentos ricos en hierro de origen vegetal, es necesario eliminar las infusiones junto con las comidas y más bien añadir alimentos ricos en vitamina C, como la naranja, la mandarina, el tumbo, el limón, alimentos que sean cítricos. Van a ayudar a triplicar la absorción del hierro. Algunos platos, por ejemplo, sopa de lentejas, pero esa sopa que sea consistente, una mazamorra de quinoa, que tenga un poco de pasas para que también pueda tener el aporte de fibra, picante de habas, ensalada de acelga. Siempre es importante apoyarnos con los cítricos después de las comidas ricas en hierro. Siempre es importante que las menestras podamos combinarlo con algún cereal. Cuando hablo de cereal, pues estoy hablando del arroz, de la quinoa, el trigo, también como eh, si existe la opción ahí, por ejemplo, de conseguir semillas de ajonjolí, también además le van a dar hierro y un poco de calcio, ¿no? Entonces, otra cosa que es importante es unas ollas de fierro o de hierro, ¿no? Esas ollas de hierro que a veces antiguas consumen, esa también va a ayudar y hay artículos de investigación sobre eso. Entonces, que se pueda introducir dentro del homenaje de la cocina de las personas de hogar, ¿no? Entonces, ayuda a liberar más hierro dentro de sus comidas. Y definitivamente no a las infusiones. Esperar, bueno, 1 hora y lo ideal son 2 horas después de comer. Ya decíamos que el limón sube el hierro.
Ahora, está de hecho que ustedes van a ver de pronto muchas personas que inician la alimentación complementaria, que son las papillas, que debería ser iniciada a los 6 meses, lo inician antes. Entonces, ahí sí hay que hacer hincapié. Yo he vivido en la sierra, he vivido en la selva, y en la selva había, por ejemplo, mamitas que le daban plátano aplastado a su hijo al mes y medio, y decían, no, pero tiene hambre, no, no, hay reflejos de deglución, ya que es necesario saber, ¿no? Cuando el bebé ya empieza a los 6 meses, pues justamente es esa edad a sentarse, a sostener ya la cabecita erguida y ya tiene reflejo de succión, o sea, ya quiere, su lengüita ya se quiere deglutir, ya incluso escupe, eso es ya unos signos y síntomas que va a ayudar a decir, no, ya es necesario y ya está preparando para poder comer. ¿Y cuánto debe comer? Justo vamos a ver rápidamente por cada etapa del ciclo de la vida algunos consejos, ¿sí? Para prevenir sobre todo infecciones, porque una diarrea se descompensa y con baja de peso, hay una diarrea, desnutrición aguda y las infecciones es un estado inflamatorio que pues va a disminuir también la absorción del hierro. Entonces va a prevenir la anemia, la lactancia materna y la madre también debe comer, ¿no? Alimentos ricos en hierro. También es importante seguir las indicaciones del MINSA, va a ser necesario que le pregunte cómo va respecto a eso y créanme que la mayoría, muchos lo eliminan, no lo toman, van a las postas, a sus controles hasta cierta edad porque están supeditadas a ciertos beneficios, pero después no obedecen. No obedecen, ¿por qué? Porque también dicen no se estriñe, el niño de pronto tiene, no quiere, ¿no? Entonces hay que ver cómo encajar ahí para que la persona, la madre, siga dando el hierro a los niños, ¿no? Entonces, generalmente se acompaña siempre de alguna fruta para que también el niño no se estriña, ¿no? Entonces, si es un bebito, por ejemplo, de 6 meses, no voy a iniciar de frente con jugo de naranja, porque los cítricos se recomienda a partir incluso, si los papás no son alérgicos, 9 meses, pero mínimas cantidades, estoy hablando de media cucharadita, y siempre es importante darle un alimento nuevo por vez. Por ejemplo, domingo empiezo dándole papaya, lunes papaya, martes papaya, miércoles papaya. Por 3 días lo mismo, no el único alimento, sino, por ejemplo, papa, que ya es generalmente no produce alergia, yuca o lo que hay en la zona de los tubérculos, pero cuando son los alimentos cítricos o ricos en proteínas, sospechosos o generalmente los que causantes de alergias, es recomendable un alimento nuevo por vez cada 3 días para evitar, para hacer seguimiento si hubiera alguna reacción alérgica, ¿no? Entonces, sobre todo para identificar, porque si yo inicio, le doy ese día jugo de naranja o le doy, para pensar que no es bueno jugo en los bebés, ¿no? Si le doy naranja, le doy durazno, le doy huevo, entonces yo no, y ahí hace un rash alérgico, no sé cuál es el causante, ¿no? Entonces vamos avanzando, y ahí les voy a mostrar varios consejos para poder considerar ¿qué hacer frente a dislipidemias, no? Este mal que, bueno, cuando le hacen su análisis de colesterol y triglicéridos altos, están alterados, están elevados. Entonces, ya sabemos, pues, el LDL, que debería estar, pues, debajo de 100 miligramos por decilitro, está, pues, en 200, 180, ¿no? Es esa grasa que se va a pegar en esas arterias y provoca estrechez y puede causar pues la dificultad del paso de la sangre y puede incluso a la larga formar problemas como la arteriosclerosis, ¿no? Entonces, generalmente, ¿por qué se da? Por el exceso de grasa saturada, sedentarismo, ¿no? Y generalmente por un estilo de vida inadecuado. Cuando hablamos del HDL, generalmente está bajo, ¿no? Mujeres debería estar por encima de 50, ¿no? En los varones siquiera ya 40, ¿no? Pero cuando le hacen está menos de 30, está con 30 y eso también que es considerado como el que cumple el rol de actuar como un limpiador y va a remover el colesterol LDL de las arterias, esas deberíamos tenerlo incluso encima de 50 en las damas, ¿no?
pero generalmente están alterados. También tiene que ver eso con el ejercicio, de hecho. Sin embargo, con la dieta nosotros podemos ayudar a que este se aumente. Y vamos a ver el grupo de los triglicéridos. Estos triglicéridos, pues otro tipo de grasa en la sangre que va a subir generalmente cuando comemos harinas. ¿Por qué? Si ustedes se dan cuenta, triglicéridos, tres ácidos grasos más un glicerol. Esa es la fórmula de los triglicéridos, tres ácidos grasos más un glicerol. Y ese glicerol es proveniente de los carbohidratos. Entonces, cuando la persona tiene triglicéridos altos, más a 105, mayor a 150, he conocido personas que tienen 800 de triglicéridos, entonces estamos hablando, pues, esas personas que me acuerdo que a un amigo le gusta la gaseosa, entonces va a subir rápidamente. Los triglicéridos suben rápidamente, de hecho que también tiene que ver en la parte de salud mental, pero acá vamos a mirar a nivel dieta. Harinas, azúcares y frituras elevan los triglicéridos. Recordemos, tres ácidos grasos más un glicerol. Y estos son pues perjudiciales, ¿no? Las causas comunes que sufre la mayoría de la comunidad, generalmente frito, ¿no? Frito, gallina frita, papas fritas. Por ejemplo, una papa puede tener, una papa de 100 gramos, puede tener 80 calorías. Si esa papa lo frío, puede tener tres veces más calorías, o sea, 250, 300 calorías. Ahora, si la papa está más delgada, o sea, esas, por ejemplo, papas al hilo, papas fritas pero delgadas, absorben más aceite. Entonces, esos consejos va a ser importante, ¿no? Ya, si ya tampoco es todo sancochado, ¿no? Pero sí, si va a usar, por ejemplo, y tiene la posibilidad de comprarse el teflón, un sartén antiadherente, entonces usar ese sartén antiadherente y una mínima capa de aceite y no refreír, no usar reusar el aceite. Eso pasa mucho, sobre todo en Perú en general, ¿no? Si comen picarones, que ya de por sí tiene harina, fríen y el aceite está cambiando de color y sigue, ¿no? Y eso pues ya causa peróxidos y también va a causar, se desnaturaliza el aceite porque generalmente no se usa termómetro para freír, pero ya nos damos cuenta que el aceite se está alterando químicamente cuando empieza a humear. Un aceite mayor a 180 grados, que es la temperatura de la fritura, y es un aceite cancerígeno que está botando peróxidos y que malogra nuestras arterias también. Entonces hay que decirle a las personas, ¿no? Que de preferencia que no use aceites varias veces y ya cuando cambiar el aceite, cuando cambia también el color, algunos le van a preguntar, ¿y qué de los aceites de grasa de cerdo? Los aceites de grasa de cerdo, los shortening, resisten altas temperaturas. Las de origen animal son las que resisten, o sea, resisten, incluso recién a los 200, 220 se empieza a alterar. Pero la diferencia es que aún en estado crudo, estas tienen grasas saturadas. O sea, si se cambió su composición, ya se quemó, no solo tiene peróxidos y otras sustancias tóxicas, sino también tiene grasa saturada, aun cuando no esté quemado. Entonces, es importante, pues, considerar esos consejos. Si consume pan, ir cambiando gradualmente, decirle, ¿no? Entonces, de los 7 días, ¿cuántos panes comes? Los 7, yo con 3 panes y todos los días, ya. Entonces, ese día vas a, ¿qué te gustaría? Ir reemplazando, al menos un día a la semana, 2 días, empezar poco a poco, ¿no? Entonces, y ahí, bueno, ya si se hace un poquito mayor de medicina de estilo de vida, se usa ya objetivos con SMART, ¿no? Se le dice de algo medible, algo que sea específico, medible y no muchos cambios a la vez, pero sí ir gradualmente. Decirle, por ejemplo, en la sierra se come mucho la papa, la oca, ¿no? Em, Ir reemplazándolo y es importante aquí siempre, siempre acompañarle por la fruta, porque la fruta, ellos deberían comer 3 frutas al menos al día, va a aportarle por cada fruta un promedio tamaño de la pelota de un tenis, de pelota de tenis, 3 gramos de fibra. Por 3, que son 3 frutas, son 9 gramos. Entonces ya tiene casi la tercera parte del aporte de fibra que necesita al día ya ingerida, ¿no?
¿Y cómo va a completar los otros? Comiendo menestras, comiendo cereales de grano entero, chía, linaza, y si es y si son semillas pequeñitas, tiene que triturarse o licuarlas para poder aprovechar sus nutrientes, porque si no se va a eliminar solamente en el inodoro, ¿no? Entonces, alimentos procesados. Aquí es importante que ustedes puedan saber que los alimentos procesados, sobre todo las galletas, los pasteles, bueno, galletas y todo lo que tenga que ver con grasa hidrogenada o parcialmente hidrogenada, es lo que va a disminuir el colesterol bueno y va a aumentar el malo. Además de provocar disbiosis intestinal. ¿Y qué es eso de la disbiosis intestinal? Pues alteración en la microbiota intestinal, ¿no? Porque el omega 3 no así, lo contrario, el omega 3 más bien va a ayudar a que se pueda incrementar el aporte de HA y de HA y que va a ser cardioprotector. Entonces, mucho cuidado con los alimentos, incluso nosotros mismos, ¿no? Comemos galletas y los octógonos dicen, ya, grasa saturada, alto en grasa, pero si volteamos el paquete y vemos los ingredientes del producto, y si dice grasa parcialmente hidrogenada, mejor no lo comamos, porque eso es altamente cancerígeno, ya que causa alteración de nuestro ADN. Entonces, la FAO dice no más del 1%, o sea, deberíamos comer, antes decía menos del 1%, ahora dice cero, porque eso, ¿y quién no contiene eso? Las margarinas. Las margarinas. Entonces, yo prefiero que consuma grasa de origen animal directamente, que tiene grasa saturada, que sí es dañino, pero no es tan dañino como la grasa de origen vegetal que añadieron hidrógeno para que sea pastoso y dure más tiempo. Y eso son la margarita. Y lastimosamente es lo más económico, ¿no? Entonces hay que considerar ahí. No sé si hay algunas preguntas, yo voy a ir avanzando. Bueno, consecuencias, presión alta, eso ya ustedes lo manejan muy bien, diabetes, problemas de colesterol, fatiga, mareos, y vamos a mirar qué son algunos síntomas. Y generalmente, pues esto es cuando ya está avanzado, porque en sí es asintomático, ¿no? Vamos con lo nuestro. Alimentos saludables que produce nuestro Perú, nuestra tierra. Ahí se ha alterado un poco las letras, pero vamos a considerar siempre las grasas buenas. ¿A qué lo llamamos las grasas buenas? Son aquellas grasas generalmente se encuentran en origen vegetal. Por la zona ya hay palta, semillas de linaza, que esas les comentaba que tiene que ser pulverizada. La cañigua, si está en grano, que también es muy buena alternativa porque tiene el aporte de fibra, y la fibra va a limpiar nuestras arterias. Proteínas saludables, bueno, si en lo posible quieren allá los alimentos de origen animal y de criadero, mejor, porque los pollos, vamos a cargar los pollos, lo que son los alimentos de origen em, como por ejemplo los pollos de granja, esos causan pues resistencia a los antibióticos, ¿no? Entonces, pero vamos avanzando con el hecho de que si pueden tener de la chacra, mejor. El huevo. Y si allá en la comunidad ven que se puede cultivar tarwi, porque este tarwi resiste sobre todo, incluso se siembra en la costa, pero produce y resiste muy bien a las altas temperaturas. Hay gente que no siembra porque no es comercial, pero si lo siembran para su casa es mucho, es puntos ganados para su hogar, ¿no? Por ejemplo, mi papá, que vive en Tarapoto, y muchos le robaban, ya él es jubilado, ¿no? Muchos le robaban las plátanos, la yuca, y él dijo, voy a sembrar ajonjolí. El ajonjolí porque al final eso no lo conoce y como que no le roban. Pero, y ahora qué lindo crece el ajonjolí en Tarapoto. Y él entonces hace mi mamá hace sus patés, sus bebidas de ajonjolí con avena, lo licúa con la quinoa y ahí tiene proteína completa, no necesita ya necesariamente proteína animal. Pero en nuestras comunidades, mientras vamos adaptando, no vamos a ser vegetarianos a las personas, pero sí podemos ir dándoles consejos que pueden aumentar más alimentos saludables a su dieta. Y les hablaba del tarwi porque más adelante les voy a mostrar en mi artículo para mi tesis que se hizo. Aquí no la cebada y el trigo también son fuentes de energía, pero también aportan fibra y aportan proteína, porque la quinoa botánicamente parece un cereal, pero nutricionalmente tiene mucha semejanza a las menestras. Tienen 14 gramos de proteína
en 100 gramos. El arroz tiene 6 a 7 gramos a lo mucho. O sea, tiene el doble de proteína que el arroz. Y las verduras que estén pues en la localidad, ¿no? Entonces quiero mostrarles después, más adelante, una verdura que de repente ustedes lo han visto como hierba mala, pero que tiene mucha vitamina C, muchos antioxidantes y sobre todo hierro. Bueno, yo tengo algún documento que usted de repente ya lo conoce sobre las últimas actualizaciones de este año que salió, bueno, del MINSA sobre la cantidad de actividad física que se debe hacer y bueno, eso el 2020 salió ya en plena pandemia de la OMS y bueno, MINSA ya lo adoptó para Perú. También podemos ver que, bueno, aconsejar siempre ahí el tema del colesterol, glucosa, esos vamos a ir pasándole porque ustedes ya lo manejan bien. Y herramientas para las visitas domiciliarias. Bueno, siempre es importante pues conversar con cariño y no hacer las críticas a los hogares, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es decir, en vez de usted está comiendo, alimentándose mal, decir, vamos a mejorar juntos, ¿no? La empatía, para que pueda tener mejor recepción a los consejos que se le va a dar. Algunas preguntas que pueden hacer. ¿Qué comen el desayuno, almuerzo, cena? Nosotros llamamos frecuencia de alimentos esto o también un R24. Como nutricionistas usamos esas herramientas para nosotros tener una idea de cómo se alimentan y en base a eso sugerir algunas modificaciones, ¿no? Si hay pequeños, hay gestantes, ¿no? Y enfatizar en esas etapas. ¿Cuántas veces a la semana comen fritura, ¿no? Si toman algún suplemento. De pronto no sé si ustedes van a tener una ficha, pero en esta localidad, Huaytambo, estaba yo averiguando que es como más alto que en la misma capital. Entonces, hay que dar algunos consejos claves, ¿no? Entonces, sí, por ejemplo, no hay que bombardear de mucha información, abrumarlos y, por ejemplo, dar solo 2 consejos prácticos por visita para que puedan explicarlo fácilmente. Entonces, enfocarse. Puede tener muchos problemas y eso se aplica también en medicina de estilo de vida. Si las personas, por ejemplo, ¿cuántas frutas usted come al día? Ay, señorita, a veces sí como, a veces no como. Y generalmente comen plátano, ¿no? ¿Qué fruta? Pero sí tienen limón en su casa, ¿no? Pero entonces, si no es temporada de cítricos, que generalmente es invierno, pero ya es verano y no hay mucho cítrico, entonces, pero sí de pronto, aunque sea este limón, ¿no? Limón, hacer una limonada, algo que les tenga aporte de vitamina C. Y empezar, si no comen frutas, pues aumentar, empezar con una fruta y porque eso es importante para poder fijar mejor el hierro. Adaptar los consejos con lo que ya tienen en casa, ¿no? Entonces hay que ir comentándoles, por ejemplo, para empezar, algo que siempre es importante aquí también es mirar el tema de la inocuidad en la cocina, porque muchas veces existen muchos problemas de parásitos. Y eso me pasaba a mí en Juliaca, la hidatidosis hepática. Venían muchos problemas con los parásitos, lavado de manos, eso que ya también se lo maneja. Sin embargo, hay tanta necesidad en la comunidad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Algunos ejemplos. Si hoy tienes habas, debes agregarle limón para absorber mejor el hierro. Es un consejo bastante común, pero a veces es bueno recordarlo y aún parece mentira, muchos no lo saben. Otra cosa que es importante es remojar los alimentos, sobre todo las menestras. Si tienen opción de buscar, de conseguir allá arroz integral, pues también remojarlo para que se eliminen los fitatos que están en estado crudo de los cereales, sobre todo integrales, se elimina con el remojo y además de facilitar la digestión, va a absorber mejor el hierro, el magnesio y el zinc, ¿no? Entonces es importante, no solo del arroz integral, sino de las menestras, el trigo, y hay algunos que tienen, por ejemplo, germinados, los germinados también ayudan a fijar mejor el hierro. Entonces vamos a ver rápidamente bloques algunos consejos de acuerdo al grupo etario, ¿no? Entonces, esto lo vamos a ver que ya las causas de desnutrición, pues ingesta insuficiente, algunas enfermedades por malas prácticas, incluso higiénicas, como saneamiento, agua, no desinfectan los alimentos, las verduras.
Entonces hay que enseñarles a desinfectar las frutas, las verduras, para evitar temas de infecciones como parásitos también, ¿no? Bueno, hay muchos problemas de... esto es sobre todo un consejo para poder siempre decirles, si tiene los octógonos, evitar. Y si voltea, acá no le dice grasas trans, acá sí tiene, contiene grasas trans. Pero hay un problema también, que en Perú se permitió que los productos, si tienen hasta el 1%, no, pueden no declararlo. Entonces, por eso es importante igual leer los ingredientes, que no diga parcialmente hidrogenado. Vamos a ver, acá en esta etapa el crecimiento es bien acelerado, triplican el peso al nacer al año de edad y por eso es importante siempre, siempre lactancia materna y algunos porcentajes calóricos, que eso ya no les quiero enredar porque eso básicamente lo hace el nutricionista, pero lo que vamos a ver son los consejos que debe considerar para esta etapa, porque debería ser exclusiva y estaríamos hablando a los 6 meses, siempre y cuando tenga también los reflejos para alimentación complementaria, ¿no? Sentarse ya bien, sostener la cabecita, el reflejo de succión, porque puede ser también un prematuro, ¿no? Entonces ahí hay que considerar. Bueno, las papillas deberían ser espesas si encuentran familia. Aquí empieza la anemia, aquí y aquí. Generalmente hasta los 6 meses están bien, pero después de los 6 meses, 7, 8 meses, empieza la anemia, ya sea por diarrea, porque también empieza la alimentación complementaria y no hay una buena higiene. Entonces, papillas espesas, ¿no? Dos comidas más un snack que puede ser una frutita, ¿no? O un aplastado, papa, contenedor y no licuado. Acá no se recomienda dar los alimentos licuados, porque los alimentos licuados hace que el bebé no aprenda a masticar, pero sí se le aplasta contenedor y se debe aumentar la densidad de los alimentos, como con qué ya sea con palta o con aceite, para poder tener mayor aporte incluso de ácidos grasos saludables, ¿no? Entonces acá están los alimentos triturados. eh, es importante, ellos la mayoría quieren comer solitos, ¿no? Pero hay con vigilancia, de hecho, siempre, ¿no? Arroz más acotudo es importante en esta etapa. ¿Qué alimentos debemos priorizar? Que sean espesos y cuando son espesos son de alta densidad calórica. Entonces, tipo mazamorra es la consistencia. Una mazamorra, como ustedes han comido, por ejemplo, una mazamorra morada, eso es importante, un poquito más espeso incluso. Y el aceite va a ayudar a darle más gusto a la comida, más palatabilidad para el niño, ¿no? Sin sal, sin azúcar, ¿no? Sin miel. Entonces eso es importante. Bueno, vamos a pasar esto, algunos tipos de actividad, ya bueno, eso es otra cosa que también van a encontrar mucho, sobre todo incluso allá en preescolares con celular. Y bueno, hay muchos problemas, vamos a ir atacando a la vez, ¿no? Entonces, no caldos y mazamorras, porque estos te dan, por ejemplo, las mazamorras, consistencia de mazamorra me dan 1 caloría por mililitro. En cambio, si son caldos, me van a dar 0,5, o sea, 0,3 incluso calorías por mililitro, ¿no? Entonces, vamos avanzando. En esta edad, los escolares, bueno, la mayoría no desayuna y ahí también provoca anemia y también sobrepeso y hay doble carga de la enfermedad. Quiere decir que tienes un niño con obesidad y anémico, ¿no? A veces hay triple carga de enfermedad, porque ese niño no solamente tiene anemia, sobrepeso u obesidad, sino también colesterol alto. Yo he tenido niños 4 años con colesterol alto. Entonces, y pues porque la mayoría no desayuna, porque duerme tarde y al día siguiente está consumiendo alimentos procesados, porque es lo que le mandan en propina en el colegio y consumen lo que del kiosco. Y aun cuando ya existe una ley de alimentación saludable para los escolares, existe esa opción, ¿no? No es recomendable entonces saltarse el desayuno. El saltarse el desayuno es causa de obesidad, es causa de inflamación. Entonces, ¿qué alimentos podemos recomendar para que hagan sus papillas? Zapallo, papa amarilla, zapallito italiano, yuca, plátano, por ejemplo, zanahoria cocida, el mismo arroz, no sea que no sea integral, arroz blanco, pero más acotudo,
y sin sal, ¿no? Sin sal, sin azúcar. Entonces, generalmente se inician con alimentos carbohidratos y también se puede dar ya a los 6 meses y 3 semanas, ya dar, empezar con las legumbres. Las legumbres estamos hablando de alimento, por ejemplo, habas frescas, frijoles frescos, ¿no? Y luego ya darle las menestras ya las secas, sin piel, aplastarlas con tenor y dar, y, porque eso le va a fijar, va a tener un poco más hierro. Y en sus snacks, en sus intermedios, papaya, darle, por ejemplo, mango, alimentos en pequeñas cantidades, tamaño de una porción de un dedo y poco a poco, ¿no? Pero sí recomendar nada de alimentos que sean procesados, ¿no? No saltarse el desayuno, esto es causante de obesidad. Nuestro Perú ocupa el tercer puesto también en consumo y venta de alimentos ultraprocesados, según el informe de la OPS, que por temas de tiempo ya tengo otra ponencia solo de eso para poder ver las estadísticas que son tristemente realidad. Está México, Chile y Perú. Bueno, las recomendaciones dicen de la actividad física, ¿qué hacer? Pero aquí vamos a ver unas estadísticas. 36% de los varones no practican actividad física y de las mujeres casi el 60%, data del 2021. Y acá, por ejemplo, 56% de varones realiza actividad física baja, 66% realiza actividad física baja. Entonces, ahora, de pronto, a mí me tocó en Juliaca que las personas sí iban temprano a la chacra, cultivaban, ahí sí ellos comían, y comían, por ejemplo, papa, chuño, unas torrejitas así como unas cachangas, y tenían un queso frito encima, ¿no? Entonces, pero ellos, y no eran obesos, algunos sí, pero ¿cuál era el problema de los que sí eran obesos? Que sí llevaban su gaseosa y ellos decían que no consumían fruta porque mucho frío, pero sí bien consumían su gaseosa helada, ¿no? Aparte de eso, pues, en Amantaní, por ejemplo, en la isla Mantaní, sembraban tarwi, pero no lo comían. 10 de cada uno lo comían y eso lo tenía también en consultorio. ¿Y por qué? Porque ellos lo cambiaban por fideos, con azúcar, por arroz, fideos y azúcar, básicamente lo cambiaban. Todos los martes llegaban ahí los que hacían trueque, ¿no? Entonces, esa es una realidad triste, pero las recomendaciones que los tomé de esto, lo que les comenté, que si bien es cierto, es importante antes de iniciar recomendar la actividad física y que sea incrementar su intensidad, hay algo que sí, dice el American College Sport Medicine que la mayoría de las personas pueden realizar actividad física o ejercitarse sin necesidad de una revisión o autorización médica. Y si bien la actividad física puede generar algún daño o lesión que afecte el músculo esquelético, sistema musculoesquelético, los beneficios que otorga son mayores a los riesgos. Miren, entonces sí, sí es bueno ir, pero a veces cuando a las personas le decimos, no tienes que ir al médico. Ahora, claro, si tiene una escoliosis, tiene un problema de pronto ya notorio, diagnosticado, es de hecho que sí, pues va a tener que mirar. Pero aún así dice que las ventajas son mayores, ¿no? Al adulto mayor, aquí pues la sarcopenia y porque aumentan, puede ser un delgado metabólicamente obeso, puede también su actividad física si viene mermada y con ello aumenta más el estreñimiento. Em, bueno, de hecho que tiene comorbilidades, ¿no? Como que eso ya están tomando muchas pastillas. ¿Y qué hacer? No hay, primero decirles que no hay un alimento exclusivo, mágico, que se encarga de sanar todo, sino es parte de un estilo de vida. Pero sí podemos hacer algo, ¿no? Por ejemplo, añadir leche en polvo a sus mazamorras, a sus cereales, avena, a sus sopas, para poder enriquecer ya en proteína. Porque, por ejemplo, ¿no? Em, la leche en polvo, al estar deshidratada, está concentrada. Entonces, sin aumentar el volumen, va a aumentar nutrientes. ¿Por qué? Porque si le pongo la leche fresca, eso le va a aumentar volumen y se va a llenar. Entonces, la capacidad gástrica también está reducida en muchos adultos mayores. Entonces, se vuelven casi como los bebés, ¿no? Entonces, hay que darles mayor densidad en menos volumen. Igualmente, si el alimento es más denso, tipo papillas, tipo mazamorra, tiene 1 caloría por mililitro o por gramo. En cambio, si consumen sopas,
Entonces va casi, si son tipo caldo, 5 sopas equivalen a un segundo. Si son más o menos espesitas, hasta puede ser de 2 a 3, ¿no? Y eso es, la mayoría en la sierra pues les gusta las sopas. No vamos a cambiar eso, pero sí vamos a de repente añadir más densidad, ¿no? Añadiéndole, ya sea, por ejemplo, que no sea solamente sopa de fideos. Yo que soy de Cajamarca y muchas veces me he ido allá, y siempre sopa de fideos, ¿no? Pero sopa de fideos, ahí hay que añadirle frijoles, hay que añadirle zanahorias, papas, añadirle alimentos que le den calorías, ¿no? Siempre es importante, y esto no es tan caro, la chía, la linaza, el ajonjolí, 3 cucharadas de chía, podemos comenzar con 1 cucharada, que recomendarle, ¿no? Que consuma licuada. Si lo ha remojado, está bien, lo remojó y lo licúa con alguna fruta y lo toma. Pero si es una persona que tomando un solo vaso con jugo se llenó, pero necesita ganar peso, entonces no le voy a recomendar jugo, pero sí le voy a decir, por ejemplo, tritura tu linaza, tu licuado y lo añades en alguna mazamorra, algún cereal, ¿no? Entonces, eso es importante. Y además que se va a absorber mejor el omega 3 cuando está pulverizada. Ahora, algunos les van a decir, y la chía, yo lo compro ya, compro chía licuada, la harina de linaza ya le compro licuada en el mercado. Yo le recomendaría que no. ¿Por qué? Porque el omega 3 es sensible al calor y estas entonces son termolábiles, entonces ya no tiene el aporte de omega 3. Entonces, mejor licuarlo en casa y refrigerarlo en un frasco de vidrio, dígale que lo refrigere, lo rotule y puede durar tranquilamente ya cuando está una semana triturado en un frasco de vidrio, ¿no? Entonces, eso es lo que yo hago acá, ¿no? Entonces ya fácil. Y si me olvido de remojar, lo tamizo, lo lavo en un colador fino y lo licúo, ¿no? Y ya está, y lo tomo. Si quiere bajar de peso la persona, no es alimento mágico, pero sí ayuda. Es, por ejemplo, 2, 3 cucharadas de chía y o linaza, o si no, mezclado, suman 3, también con agua y se lo toma. Entonces eso va a ayudar a absorber las sales biliares y a lo que son precursores para formar el colesterol, no los va a dejar y los va a disminuir y va a aumentar el colesterol bueno. Entonces, acá es importante, pues, también añadir, por ejemplo, si tiene la opción de conseguir maní, eh, añadir maní a sus comidas, siempre y cuando no sean bebés, ¿no? Bebés de preferencia mayor del año de edad. A esta edad es importante preparaciones blandas, de fácil digestión, sobre todo por el tema de la dentadura, ¿no? Vamos a ver rápidamente algunos superalimentos. ¿Sí? ¿Conocen este alimento? Este alimento, ay, todo el mundo está escribiéndome ahora, mañana tengo un congreso. Esta es la verdolaga. Quisiera que reaccionen. ¿Alguien conoce, lo ha visto, no sabe, no opina? A ver, ¿alguien ha visto la verdolaga? ¿Alguien conoce? ¿Estamos ahí? A ver, vamos a cerrar el WhatsApp, pero ya, este alimento, por ejemplo, acá en mi huerta hay, nadie lo ha sembrado y ahí está, ¿no? Entonces, fíjense que ustedes pueden buscar verdulaga, lo consiguen algunos. Este alimento es como el trébol, no es el trébol, pero tiene muy parecido. Y aquí es como hierba rastrera. Esto es muy consumido en Europa. Esta hierbas es rico en vitamina C, rico también en hierro. Cuando nosotros vivíamos en Atalaya, no sé si por ahí alguien conoce en Pucallpa, pero no en Pucallpa, Pucallpa, sino estoy hablando de Atalaya, que está a 1 hora en avión. eh, Nosotros conocimos la historia de un pastor alemán, Siegfried Mündler, pastor Siegfried Mündler, que fue como un Fernando está el moderno, ¿no? Y él vino a hacer obra misionera allá, pero él era vegetariano, es vegetariano, todavía vive. Ella vive en los Estados Unidos, es vegetariano. Y nosotros cuando fuimos a Atalaya, nosotros comíamos bastante pescado, ¿no? Porque pues las verduras llegaban solamente una vez a la semana y llegaban los días sábados. Nosotros cuando íbamos los domingos a comprar ya no había mucha variedad. Entonces empezamos a comer pescado porque queríamos asegurar el aporte de hierro, ¿no? Y porque en Atalaya ese tiempo no había carretera, todo era fluvial.
Entonces, le preguntamos cómo hacía en sus tiempos, porque nosotros vivimos ya por allá por el 2002, 2003, 2004. Yo era pequeña todavía, ¿no? Y él había vivido por 1970, 80, ya en Atalaya, y él nos decía que él empezó, comía mucha verdolaga y él nunca sufrió de anemia, 1,90 m. Entonces, alto, y él nunca comió pescado, ¿no? Porque él, bueno, es vegetariano, ¿no? Y consumía verdolaga. Y entonces esto en Europa lo consumen, bueno, en Alemania, en esos países, y aquí está, pero está como mala hierba. Entonces, si por ahí identifican y en su localidad ven que hay, aconsejen el consumo porque es económico, barato y no es ni transgénico, ni tiene fertilizantes porque es natural, ¿no? Está ahí consumido, está creciendo ahí en el campo. Entonces, otros alimentos, la quinoa, bueno, está compuesta de entre de 15 a 18% de proteína versus la mayoría de los cereales y el arroz tiene incluso un poco menos. Si bien es cierto, para que la proteína sea completa nos dicen que debería tener los 8 aminoácidos esenciales, entonces la quinoa lo tiene. Tiene un poquito que le falta la metionina, pero en realidad no es tan significativo. ¿Por qué? Porque la metionina lo vamos a encontrar en el arroz, lo vamos a encontrar en otros cereales, en el maíz, y no habría problema de deficiencia. O sea que la quinoa es un súper alimento. Las menestras reducen el colesterol entre el 5 y 10%, y esto, si lo comparamos con los medicamentos, es un superalimento, ¿no? Que además controla la glucosa en sangre, a diferencia de las carnes, que nos dan proteínas de alta calidad, pero no hacen el control glucémico. ¿Por qué? Porque las carnes no tienen fibra. En cambio, las menestras sí tienen fibra. Entonces, aconsejen. Y el MINSA dice 3 veces por semana menestra. Yo aconsejaría que sean como las zonas azules, 5, 6, 7 veces por semana. Si como todos los días menestras, como los brasileros, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque tiene aporte de fibra, dan saciedad. Ahora, siempre y cuando no tenga otra contraindicación, pero ¿qué contraindicación que sea? Podría ser ácido úrico, eso es independiente de cualquier proteína, ¿no? Entonces, pero por lo general, para dislipidemia, control glucémico, da saciedad, frijol. Además, hay un dato interesante, 30% o sea, de menor riesgo de tener cáncer de próstata las personas que comen menestras 4 veces a más por semana. Entonces, comer frijoles ayuda muchísimo. En diferentes preparaciones, aconsejar en ensaladas, en forma de albóndigas, hamburguesas, en guisos, y aparte que es práctico, ¿no? Además, reducen los triglicéridos, ¿no? Este es un estudio en ese artículo de investigación porque tiene fibra soluble, tiene proteína vegetal y tienen grasas saturadas. Tienen pocas grasas saturadas, tienen, y sobre todo el tarwi. Granos integrales, bueno, reducen, cambiar. Les decía que cambiar arroz blanco por arroz integral va a dar mejor fibra. O si no, comer de preferencia con cáscara, ¿no? Va a reducir de 20 a 30% de cardiopatías, pigmentos naturales, todos los alimentos. Dígale a la persona que le va a visitar, su plato debe ser colorido. Mientras más colorido, más saludable. Plato colorido, naturalmente colorido. Por ejemplo, que sea tomate, zanahoria, frijol de color. Los frijoles, gracias a Dios, tenemos mucha variedad y mucho color. Cada color de cada frijol es un antioxidante diferente. ¿Qué es un antioxidante? Aquel que me va a ayudar a contrarrestar los radicales libres, que son los precursores del cáncer, o sea, los terroristas de la célula que dañan y que hacen el cambio de electrones, el robo de electrones entre células para que se forme el tumor y se haga un tumor maligno. Entonces, además de eso, tienen una verdadera farmacia que tiene vitaminas, minerales, polifenoles, que son los colores, sobre todo morado, ¿no? Acá, esta es una tesis que yo hice con otra compañera y por ejemplo, esta es una hamburguesa a base de tarwi, maíz imperial del Cusco y quinoa. Queríamos hacer complementación aminoácidica y nos dimos con la grata sorpresa que no necesitábamos combinar los tres para hacer complementación, podríamos hacer con dos, incluso haciendo con un software Design Expert, añadimos todos los aminoácidos teóricos y como dejándose cuáles eran las combinaciones adecuadas, ¿no? Y ahí está esa tesis, sí, y le pusimos un poco de betarraga para darle color
Pero aquí nosotros vimos pues que además lo mandamos al laboratorio agrario de La Molina para ver perfil de aminoácidos y nos dimos con la grata sorpresa también de que eso tiene pues proteína completa. En realidad era corroborar lo que ya decía la teoría, pero queríamos hacerlo con nuestro tarwi de Yunguyo, de Puno. Y nuestro tarwi de Sudamérica tiene más proteína que el de Europa. Bueno, tenemos acá información ya de tarwi desamargado. Bueno, a este tarwi sí hay que desamargarle, ¿no? En estado crudo, pues va a tener de 41 a 51 gramos de proteína, buen aporte de carbohidratos. Este carbohidrato es complejo, tiene también calcio, ¿no? Hierro. Esto, si nosotros consumiéramos más tarwi, ya evitaríamos la anemia, de verdad. Y fibra pues no tiene, es apto para los celíacos, de hecho, ¿no? La quinoa pues también tiene hierro, hay que aconsejar el consumo, poco menor que el tarwi, pero eh, al final igual tiene bastante hierro. Ahora, ¿cuál es el tema? ¿Por qué yo aconsejo más el hierro de origen no hemo? O sea, el hierro, mejor dicho, no de los animales, el hierro no hemo. Porque el hierro hemo, que es de las carnes, se ha encontrado una relación y riesgo de cáncer colorectal. Hay un metaanálisis ya del 2011 y una revisión de los mecanismos implicados. Entonces dice que encontró el estudio en los que comían más hierro hemo, o sea, de las carnes, sangrecita, vísceras, el hierro de cáncer de colon fue 18% más alto que en los que comían menos. Entonces, eso no es una cifra pequeña, ¿no? Significa que hay una relación clara entre consumir ese tipo de hierro y problemas en el intestino. ¿Por qué? Porque, bueno, va a hacer sustancias como los peróxidos, sustancias aldehídos, citotóxicos, em, y causan sobre todo, forman compuestos nitrosos, que son los cancerígenos, similar a los embutidos. Los embutidos, jamón, por ejemplo, si encuentran un hogar que consume jamón, sobre todo los jamones, también tienen nitritos y nitratos y nitrosaminas, que son compuestos cancerígenos, que lo ponen porque son conservantes y dan sabor a las carnes ultraprocesadas. Y esas carnes ultraprocesadas, hace muchos años atrás se dice que ya es cancerígeno a nivel convincente. Y sobre todo porque estos carecen de fibra, carecen de fitoquímicos y de grasas saludables. Entonces, mucho cuidado con esto. Eso es algo que vamos a romper paradigma porque siempre van a encontrar el tema del hierro, de la sangrecita como recomendación. Como yo les decía, yo particularmente tengo la especialidad en nutrición basada en plantas, no lo recomiendo, pero sí refuerzo el consumo de alimentos. Sí, de pronto va a ser más difícil para cierta, pero a la larga es más saludable, ¿no? Porque si no, mire, Minsa viene años recomendando la sangrecita, años, pero no baja la anemia, ¿no? Entonces, Harvard saca, cuando casi al paralelo que saca myplay.gov, que es USDA de la Ministerio de los Estados Unidos, del Ministerio de Agricultura, USDA saca su plato, myplay.gov. Entonces ellos dicen, vamos a sacar nuestro plato saludable. La diferencia es que estos especificaban aceites saludables, y dice, limite la margarina. Entonces, pero yo le evitaría, elimine la margarina porque tiene grasas hidrogenadas, porque evita las grasas trans. Agua, ¿no? Acá dice café, poco o nada de azúcar. Los cafés también tienen taninos. Entonces, bueno, no se recomienda junto con las menestras, junto con alimentos ricos en hierro. También enfatiza acá los granos integrales, las proteínas, ¿no? Esa es la diferencia. Y bueno, los pescados, ¿no? Dice, y si come pescados, sí, pero lo recomendable que sea a la plancha, al vapor, sobre todo por el aporte de omega 3. Y si va a hacerlo frito, pues que no sea en aceite ya reusado, ¿no? Y no, yo límite, acá todavía dice límite, no, pero vamos a eliminar todo lo que son los embutidos. Y los embutidos, hay estudio interesante que es altamente alucinógeno. Se ha visto niños que consumen desde la infancia embutidos y pueden tener problemas de pesadillas. Ese es un estudio interesante también. Bueno, no sé si ustedes escucharon y conocían, vamos terminando la epigenética.
Por más que la persona de repente haya tenido mucho tiempo ya llevando un estilo vida saludable, pero mientras esté vivo hay esperanza. ¿Por qué? Porque si él empieza a modificar su entorno, entonces, o sea, su alimentación, empieza a hacer ejercicio, empieza a tener, añadir cosas positivas a su vida, una frase importante, añade cosas positivas, para que las demás se vayan. Ahora, otra frase importante es pequeñas acciones, grandes resultados. Pequeños cambios, grandes resultados. Entonces, existe la predisposición genética, pero nuestras decisiones pueden silenciar los genes de la enfermedad gracias a que modificamos nuestro estilo de vida, sobre todo nuestra alimentación. Y vamos viendo rápidamente, este ya es, si bien es cierto, este estudio sobre el factor epigenético y en la enfermedad inflamatoria, pues vamos a ver que está demostrado que la composición de la dieta es la base principal para manejo de enfermedades con enfermedades inflamatorias intestinales. Y de ahí, ustedes saben que el aparato digestivo, sobre todo el tracto gastrointestinal, es el segundo cerebro. Y por lo tanto, nosotros cuidemos nuestra microbiota y de ahí depende también mucho la dislipidemia, ¿no? Entonces, hay que mirar cuán importante es nuestro entorno. Entonces, ya para concluir, existen muchas recomendaciones nutricionales por edades, pero lo que más va a ayudar a ustedes es que em, la suma de pequeños cambios positivos va a lograr grandes resultados. Las grasas saturadas son de que deberíamos consumir pues 5%, ¿no? Y eso pues está en el, por ejemplo, coco, también en origen vegetal también hay grasa saturada. Por eso es que hasta de lo bueno en exceso también es malo, ¿no? Entonces, y para ir ya terminando, bueno, alguna bibliografía, y sí quisiera saber si tienen algunas preguntas antes de pasar al post-test y ver cuáles son sus dudas e inquietudes que puedan tener.